Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Ayer ocupamos un gran espacio, yo creo que evidentemente así va a ser la tónica en los días sucesivos, hablando de este gobierno, este nuevo gobierno de coalición entre el Partido Socialista y también el partido de Unidas Podemos, y ya veremos quién más. Es en definitiva una coalición social comunista y populista que nos depara grandes sorpresas. Ya veremos si llega a la conclusión final de elegir presidente, nombrar también ministros y ministras, que ahí hay creo que una gran expectación, pero como digo, estuvimos hablando de ese tema y creo que volveremos a ese asunto, pero nos despedíamos con un tema que era el siguiente, que el puerto de Almería pues va a celebrar mañana jueves una mesa redonda, una de las múltiples mesas redondas que varias veces se han venido realizando para hablar y hablar y hablar y hablar y dar vueltas y más vueltas al tema de la conexión ferroviaria con el puerto de Almería. Hoy la verdad es que es de risa, realmente de risa, algunos titulares de la prensa. Yo les voy a leer algunos que he podido ver esta misma mañana, como por ejemplo, pues el Diario de Almería publica: el puerto desvinculará el plan para la conexión ferroviaria de otros proyectos. Quiere referirse en este titular que es tan importante la conexión ferroviaria que hay que dejarla aislada del resto, es decir, del proyecto Puerto Ciudad. Pero es que el proyecto Puerto Ciudad puede ser un bodrio si tiene una conexión ferroviaria industrial con el puerto. No se puede desvincular. Está totalmente imbricado y además está muy complicado la relación del master plan del puerto Ciudad y también la conexión ferroviaria con el puerto. Pero hay algunos otros titulares que son realmente curiosísimos, como por ejemplo este de Ideal. El puerto de Almería ultima el proyecto para llevar el tren a los muelles cuando sea rentable. Y ustedes dirán, hombre, y yo también voy a comprar un décimo de lotería cuando sepa que me toque. Porque si no, ¿para qué? O sea, vamos a hacer el tren conectado a los muelles de Levante cuando sea rentable. ¿Y cuándo es rentable? ¿Cuándo es rentable? Una cosa. Primero habrá que invertir, primero habrá que hacer un estudio, primero habrá que poner en suerte ese proyecto y ver la rentabilidad, pero los primeros días seguramente no va a ser rentable. Va a estar unos meses amortizando la inversión hasta que llegue la reversión económica y obtenga beneficios. La pescadilla que se muerde la cola. Si no pongo las infraestructuras en marcha, ¿cómo voy a tener beneficios? En fin, pero es que dice más. El plan no se ejecutará hasta que la ampliación de los muelles permita augurar tráfico suficiente como para pagar esa gran obra. O sea que estamos hablando de augures, auspices. Vamos a indagar ahora en las tripas de un cuervo a ver si el puerto de Almería es o no rentable. Pero miren ustedes, siguiente titular. La línea hortícola, porque esto se supone que es, entre otras cosas, para sacar los productos hortofrutícolas vía marítima desde la capital. La línea hortícola con Sete, en el sur de Francia, está parada por falta de interés en el sector agrícola. Y por último, titular de La Voz de Almería: el cierre de la frontera afecta a 1000 camiones almerienses. Esa es la realidad. El valor de la carga hortícola afectada hasta ayer es de 27 millones de euros y la pérdida de 9 millones de euros. Esta es la realidad. Entre unos y otros, la casa sin barrer y perdiendo. Hay cualquier incidencia en el tramo de la A7, que sea, ahora es Cataluña, pues perdemos dinero, no tenemos alternativa. Y el puerto de Sete, que no tiene enlace con Almería, por falta de interés del sector agrícola. Muy buenas noches, Antonio Jesús Hidalgo. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy buenas noches. Bien, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Pues estamos, permítame que manifieste nuestra gratitud, nuestro agradecimiento a las más de 3 millones de personas que nos han mostrado su confianza en las elecciones. Por supuesto, orgulloso de nuestro trabajo que hemos hecho en las instituciones y con nuestro proyecto, pero sí es verdad que extremadamente preocupado con el pacto o posible pacto de gobierno que tenemos en nuestra nación, que, como decía hoy nuestro presidente, ya a priori se presenta como un fraude. Primero un fraude porque están interviniendo dos fuerzas políticas que hace 4 días se tiraban los trastos a la cabeza y no se entendía bajo ningún concepto, que se temían incluso y que han llevado que no pegaban ojo, que han llevado a una nueva convocatoria de elecciones con el gasto y demás que se supone, y que a menos de 48 horas de esa convocatoria electoral ya han cerrado un posible pacto de acuerdo, con lo cual
deja en evidencia la postura de cada uno. Víctor Hernández Bru, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo lo llevas? Pues bien, yo no sé si decir preocupado, expectante. Hombre, evidentemente que se anuncie una posible vicepresidencia del gobierno para un señor que, entre otros disparates en su vida, ha dicho que los medios de comunicación privados son peligrosos y que lo mejor para la democracia. Para la democracia, y que lo mejor que se puede hacer con ellos es cerrarlos. Hombre, a mí me preocupa porque soy periodista, me preocupa porque soy un amante y un defensor de la libertad de expresión, me preocupa porque creo firmemente en no la importancia, sino la condición de absolutamente indispensable de la propiedad privada y de la iniciativa privada, y sobre todo porque en mi casa duermen 4 chiquillos y me gustaría poder seguir dándoles de comer y educándolos en libertad. Y dudo mucho que la mejor manera sea colocar a Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno. De todas maneras, entiendo que vamos a tener mucho tiempo para hablar de esto. Yo creo que hay mucho que hablar sobre lo de ayer, muchísimo que hablar y mucho que analizar, y hay mucho que esperar, porque creo que las cosas no están nada claras. Muy bien. José Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es tu estado de ánimo? ¿Qué quieres que te hable primero? ¿Del puerto? Bueno, como quieras. Yo es que ya tengo que asirme a algunos otros argumentos para evitar. Pero es que son dos circunstancias que me dejan absorto. Sí. Tú te acordarás, tú que eres un hombre, no te voy a decir de edad, hombre memorioso. Sí. Tú te acuerdas de la Olivetti Letera, ¿verdad? Hombre, Letera, magnífica. Extraordinario para los más jóvenes espectadores de este programa, que sin duda lo sabrá. Y para los de mediana edad también, Hay que decir que la Olivetti Letera, igual que la máquina de escribir, que es un aparato, queridos niños, que se le daba una tecla, se movía una cosita, un varillaje. Y el varillaje daba en una cinta impregnada en tinta, a veces de 2 colores, roja y tal. Y entonces sobre un folio que habías metido previamente así, se ponía la letra. Te equivocabas, tenía tipes y tal. Es que la primera, y el carboncillo, lógicamente, para la copia. Que te decía, hazme 5 copias. Era terrible aquello. Bueno, pues es que en el verano del 87, estaba haciendo cuentas antes, hace 32 años, yo era un joven lechón informativo y estaba amamantándome en la redacción de La Crónica como práctico. En aquella época eran prácticos, no eran becarios. Los becarios vinieron luego. Y la primera vez que yo escribí sobre la conexión ferroviaria al puerto fue en una Olivetti Letera, en un folio de papel reciclado, mientras escuchaba a mi entonces director Joaquín Abad, que algunas veces se ha sentado aquí, como siempre, dando voces, y yo escribiendo sobre la conexión ferroviaria al puerto, decía, esto de llevar el tren al puerto, Bueno, 32 años después, la prensa de hoy, con un soporte informático muy superior a la Olivetti Letera, sigue escribiendo más o menos de lo mismo, con el mismo nivel de inconcreción de no saber si el tren va o viene. Y en todos esos años pues hemos conocido alternativas tan chiripitifláuticas como ponerle ruedas de goma a los trenes para que atraviesen la ciudad por la noche y no hagan ruido. Eso se ha dicho en Almería y lo han dicho en serio, Dijo el presidente de la Cámara saliente completamente en serio. En fin, que estamos por esa parte absortos y por la otra de lo que estaban hablando mis amables compañeros de tertulia, comparto también esa sensación de estupefacción. 32 años hablando de este tema, tiene que haber una componente friki. O sea, yo creo que hay una tendencia friki a mantener este asunto en boga. Lo mismo que hay, yo qué sé, pues partidarios de Star Trek o de la Guerra de la Galaxia y tal. Pues hay partidarios de la conexión ferroviaria. Sí. Yo creo que se quedaron, a lo mejor es que no tuvieron alcance a Libertren en su infancia y entonces fue una frustración también. Es que, puede pasar. El otro día escribía, está feo que me cite, pero el otro día escribía del quimicefa. No te rías, pero tú hablas todo el rato de tu radio, yo hablo de mi columna. Yo creo que deberías citarlo con un poquito más de concreción, es decir, ¿dónde escribiste? En La Voz de Almería, ahí. Ese gran periódico. Que no he hablado aún de mi radio y voy a hacerlo a continuación. Muy bien, que me honra con una columna diaria desde hace muchísimos años, cosa que agradezco. Hablaba del quimicefa. El quimicefa ese era aquel juego que despertaba tu vocación de científico loco y relataba el caso de mi vecino Vicentito, que estuvo a punto de batir el récord mundial de voladura de dormitorio
por una manipulación inadecuada de los componentes del quimicefa. El quimicefa creo que se sigue fabricando, se sigue pero haciendo sin ahora, nitritoamilo. pero sin, Claro, es que pero, traía sin los, glicerina y mitril. pero sin los componentes de hace 30 o 40 años, Claro, que aquello, ya digo, volar un dormitorio. Sí, sí. Bueno, pues desde que mi vecino Vicentito estuvo a punto de volar su dormitorio con el quimicefa, no recuerdo un experimento más dañino para el autor que la ocurrencia electoral del doctor Fraude, porque a partir de ahora es que no se me ocurre otra manera más benigna y benévola que llamar a este individuo que doctor Fraude, doctor Trampa, es un individuo peligroso, para lo más peligroso que ha parido la democracia española en 45 años ha sido el doctor Fraude. Este tipo que no tiene inconveniente en hacer vicepresidente del gobierno al mismo tío que antes de verano le producía insomnio. Es decir, bueno, cuando tú llegas a la cursilería a decir, no puedo esto porque no podría dormir, tal y cual, vicepresidente de gobierno. Ya Pero está. bueno, esto es cachondeo. Bueno, venga. Vamos Bueno, por aquí. yo por entrar en el tema o por tocar de soslayo el tema del tren, aunque también os diré que de accidentes pirotécnicos, algunos de los tertulianos de esta casa y de esta tertulia podría contar episodios francamente interesantes. Sí, hombre, no ya seré yo el que lo cuente. Ya lo creo. Correcto. Pero al margen de eso, bueno, el tema, hoy hemos tenido, aprovecho para coger el hilo de José Fernández, en la tertulia de Radio Almería hemos tenido, que es tertuliano habitual, viene los lunes contigo, pero esta semana ha venido miércoles, a José Carlos Tejada, que es el presidente de la Mesa del Ferrocarril. Y bueno, hemos hablado un poco de eso, pero luego en la postertulia sí hemos estado hablando un poquito del tema y me hablaba de 3 opciones, una aire libre, otra soterramiento y otra mixta, ¿vale? Y me hablaba, mañana hay un acto, que además... Y otra aérea, ¿no? No, aérea no hay una mixta entre soterrada y al aire libre. Y bueno, Dice que en Chicago lo llevan un poco por encima sí, también. en otras muchas ciudades. Empezaron no solo en así, Chicago. luego en Nueva York, etcétera. Correcto. Bueno, mañana hay un acto con el puerto, con Jesús Caicedo, que él, bueno, José Carlos me vendía como muy interesante y además me ha invitado, como ha puesto mucho énfasis en que vaya, y me dice que una de las 3 alternativas está muy madura. Yo, que hemos estado ya digo un ratito hablando, estaba Juan Fernández también, que es muy escéptico, o así se ha manifestado con respecto a este tema. A mí, sobre todo, para mí la gran incógnita ahora mismo está en saber para qué. Eso es. Que es lo fundamental. Es decir, ¿por qué? Pues porque mira, yo ya lo he dicho muchas veces, hay muchas cosas ya que empiezan a darme igual. Lo que quiero es que se hagan. Es decir, árboles en la Plaza Vieja o no árboles, me da lo mismo, pero que se haga la Plaza Vieja. Pingurucho en la Plaza Vieja, en la Rambla, en el no lo sé, pero que se haga. Porque lo que es una vergüenza es que estemos décadas con los mismos problemas abiertos en Almería. Esta mañana he tenido la oportunidad de estar reunido con un señor, un profesional de otro ramo, extremeño, con muchos años afincado en Madrid. Se ha venido aquí a Almería a trabajar en una empresa y dice, bueno, es que me la han colado. Es que a mí no me han dicho el desastre de comunicaciones que tenéis. Y yo lo que flipo es que aquí nadie sale a la calle a decir, oye, ¿qué es esto de que a mí me cueste el mismo dinero volar a Madrid que a Singapur? ¿Esto qué es? Esto en cualquier otra ciudad estaría la gente paralizada y no darían bola a ninguna otra cosa. Antonio Jesús. Yo, al hilo de lo que decía antes el compañero José Fernández, no sé si sea producto de ser algunos meses más joven que él, me gustaría recordarte que ya la última Olivetti traían corrector, podías borrar, había una tecla que te borraba Sí, los sí, errores, verdad, no tenías sí. que recurrir. José jamás puede saber eso porque nunca se ha equivocado. Había que No apretarle quería muy fuerte. decirlo, pero es verdad. Había que apretarle muy fuerte Efectivamente. para que retrocediera. Y bueno, volviendo un poco, porque hay un poco de risa, yo creo que los almerienses estamos ya tan relacionados, tan acostumbrados a términos como soterramiento, proyecto puerto-ciudad, masterplan, que nos gustaría que nos detallasen en concreto qué es lo que se quiere hacer con el puerto, cuál es el proyecto más viable o más necesario para esta ciudad Sí, pero y por sobre todo, supuesto Antonio, ligar. Una cosa que se me ha pero quedado es que no he dicho. Es decir, sobre todo, el problema es que ahora mismo ya hay un diseño de ciudad. Entonces, vamos a ver, esto encaja en el diseño de ciudad. Pero es que si no, a lo mejor ese tren, nunca mejor dicho, ya ha pasado. Es decir, ¿ahora qué hacemos? El parque de la estación que se ha levantado, la nueva avenida de Sierra La Milla, todo eso se echa abajo. me parece muy irresponsable ligar. Hay que ver qué hacemos con lo que ya está hecho. Ligar un proyecto de una infraestructura importante, interesante para Almería, a la posible repercusión o viabilidad de la misma. Es decir, detrás de todo esto no hay unos estudios iniciales. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿El aeropuerto de Castellón o algo así? No lo sé. Es que Claro, a mí me asombra. cuesta mucho trabajo pensar o volver a pensar en el tren en el puerto,
por muchos estudios que defiendan la viabilidad económica del transporte ferroviario para las hortalizas y todo esto, yo, que sí recuerdo haber visto los trenes en la avenida Cabo de Gata, y yo que he tenido cortando la avenida Cabo de Gata. Claro, y que he tenido que parar en el coche. No conducía yo, conducía mi padre, pero cuando llegaba el señor y ponía una cadena y con el trapo ese rojo ahí puesto, eso lo he visto, lo he vivido yo y he sentido el traqueteo, la peste del tren. Yo he tenido que cruzar, he cruzado por la estación y he llegado a mi casa. ¿De dónde viene? No me digas de dónde viene. Con los pantalones o sea, el tren en el centro de la ciudad, yo creo que es improductivo e inviable. Ahora bien, si existen unos estudios sesudos que demuestran la viabilidad, lo necesario de seguir manteniendo el tren... Mira, lo decía Víctor, y yo lo mencionaba ayer también. ¿Para qué? Esa es la cuestión. ¿Para qué el tren? Y estos titulares son los más, los más disuasorios para encontrar un justificante, una justificación. Vamos a ver. El puerto de Almería ultima el proyecto para llevar el tren a los muelles cuando sea rentable. Quiere decir que no tienen un estudio, que no saben para qué, que puede ser para cualquier cosa, ¿eh? Y cuando sea rentable entonces lo haremos. No, tiene que ser a la inversa, hombre. Vuelvo a lo mismo, yo no voy a comprar lotería cuando sepa que me toque. Yo para que me toque tendré que comprar lotería y ya veremos después. Pero también es verdad que hay un sector productivo importante ligado a la agricultura en la provincia, que es el sector transporte, que puede verse muy afectado, hombre, claro, muy perjudicado por este tipo de actuaciones. Pero claro, si fuese competitivo, porque luego dice, la línea hortícola con Sete, en el sur de Francia, parada por falta de interés en el sector. O sea, el sector no quiere transportar las hortalizas a través del puerto de Almería, que ahora sí tiene posibilidad, lleva los trailers allí, hace un rorro y los manda por vía marítima. Bueno, en fin, pero dice, el plan no se ejecutará hasta que la ampliación de los muelles permita augurar. ¿Esto es serio? ¿Esto es serio? ¿Es que se habla en un puerto, hay que hacer augurios? ¿Hay que llamar a alguien que nos lea el horóscopo? ¿Hay que echar unas cartas? ¿Cómo que augurar? Augurar tráfico suficiente como para pagar esa gran obra. ¿Pero de qué estamos hablando, hombre? ¿Qué falta de profesionalidad es esta? Si es que lo han dicho así, para augurar. Pero si faltaba poco, tenemos, claro, lógicamente hay que ir al envite a la mayor. Ayer Antonio Bayo, en la presentación de esta jornada que se celebra mañana, Antonio Bayo me parece que es de no sé qué, de director de planificación del puerto, me parece que es. Bueno, pues hablaba de soterramiento de la línea. Soterramiento, que entraría en el puerto totalmente soterrado. O sea, aquí el AVE va a venir en superficie. Va a tener un pequeño soterramiento para evitar el paso a nivel del Puche. Pero va a llegar en superficie, porque no hay dinero. Y el proyecto de soterramiento del AVE es caro. Pero, sin embargo, para entrar al puerto, para llevar aquí unas cajas de no sé qué, o a lo mejor unas cuantas toneladas de mineral, eso sí, ahí nos vamos a estrellar. Ahí se estrellan todos los talentos y vamos a emplear el dinero que sea menester para hacerlo totalmente soterrado. Vamos a escucharlo y recuperamos esas palabras. Del Ministerio de Fomento que se hizo en su día, ese estudio hoy día, digamos, ha quedado obsoleto porque las soluciones que se están barajando para la futura estación del AVE pues no son las mismas con las que se hizo en aquel momento, y nosotros lo que estamos haciendo es actualizando esa alternativa. El proyecto, como ha comentado, hay varias alternativas. Nosotros estamos trabajando con un proyecto de entrada soterrada, porque entendemos que es la manera de que no interfiera con la ciudad. Lo que pasa es que luego, a la hora de entrar en los detalles del proyecto y cómo ese proyecto encaja con la ciudad, lo que sí os puedo decir es que creo que es un proyecto que va a mejorar sustancialmente todo el entorno de aquí. En fin, bueno, sí. Yo quiero recordar que hubo un secretario de Estado de Infraestructura, almeriense por más señas, Jesús Mirandaíta, claro, que vino a Almería y prometió a la sociedad almeriense que el gobierno iba a pagar el soterramiento entero del tren hasta el puerto.
y no sentó mal. Desde el sector 20 hasta el puerto. Y digo que no sentó mal porque de hecho la Cámara de Comercio le dio una medalla hace un mes o así. Sí, efectivamente, o menos. Y premió aquello de, por cierto, y no sabemos exactamente. A mí es que me entra la risa porque me recuerdo bastante más jovencillo escribiendo sobre esto mismo en una máquina de escribir. Y estamos ahora que no sabemos a dónde vamos. Pero lo que sí en todo este tiempo me ha quedado claro es que cuanto más sentido industrial tenga el puerto, más estará alejado del proyecto de integración ocio-comercial que pretende la idea del puerto-ciudad. Claro. Es decir, una idea puerto-ciudad con el horizonte de Málaga, con la imagen reflejada de Málaga, es imposible si hay un tren que lleve mineral, berenjenas o lo que sea. Te vuelvo un poco al mismo punto. Eso teniendo en cuenta que estuviéramos en un entorno en el cual dice, bueno, pues es que tenemos unas industrias que todos los días sacan un mogollón de toneladas, que no sabemos cómo ponerlas fuera, que estamos perdiendo una cantidad enorme de dinero, o al contrario, o tenemos una industria agrícola que está todo el día con un problemón porque no salen las berenjenas, los pepinos y los tomates por el tren, por el puerto, y entonces están preocupadísimos y entonces no saben cómo son. No, mire usted, que los problemas de los agricultores y de las empresas agro son otros. No hay nadie, 0 personas en el mundo agro pensando en si salen por carretera o por ferrocarril. Tú vas a una feria agrícola, que yo llevo unas cuantas, y te encuentras al puerto de Algeciras, al puerto de no sé qué. Es decir, que esa inquietud está, pero ¿en quién está? Y al puerto de Tánger. Está en los puertos, no está en el sector agro esa inquietud. Entre otras cosas porque aquí ya se han hecho algunos experimentos de llevar, por ejemplo, lo fácil, berenjenas a Italia por barco, que sí, que se ha hecho. Pues si eso fuese la panacea, ten por seguro que todas las empresas estarían haciéndolo y pidiendo esa solución. Pero es que no es así, que no hay nadie en el campo convencido de que la panacea para el sector agro y el gran problema que hay que solucionar es sacar los pepinos, con perdón, a través del puerto o a través del tren. Es que no es así, no vivimos en ese entorno. Ahora bien, si vivimos en un entorno en el que tenemos una industria turística que hay que alimentar y con una pila de barcos de crucero pasando por ahí enfrente todos los días que no paran aquí. A eso sí hay que darle solución, porque ese problema sí lo tenemos, esa posibilidad de desarrollo sí que la tenemos. Ese es el tema. ¿Qué hacemos? Ese es el tema y yo ya estoy harto de repetirlo. Y el puerto ciudad, el proyecto no será tal si no despejamos la valla. La valla va a ser ahí un castigo para la ciudad de Almería, mientras que no quites de en medio la terminal marítima. La terminal marítima es una zona no Schengen y por lo tanto es una aduana y tiene que estar vallada, tiene que estar blindada, y tenemos el blindaje en la Fuente de los Peces, en la que es real, en el meollo del casco histórico de Almería. O quitas eso de ahí y te lo llevas a un fondo de saco que puede ser el puerto de Pechina, y allí sí puedes poner la valla y no entorpece para nada, y liberas todo el frente de la ciudad con el puerto. Entonces sí habrá equilibrio, habrá conectividad puerto-ciudad. Entonces sí podríamos hablar del proyecto puerto-ciudad. Mientras tanto, por favor, que no. Y además, el puerto no lo conviertas más en un batiburrillo. El tren no puede estar desvinculado, como dice este titular. El puerto desvinculará el plan para la conexión ferroviaria de otros proyectos. El proyecto es bueno si no tiene conexión ferroviaria. Será un proyecto condenado al fracaso cuando tengas que levantarte de la silla para que pase el tren. Eso pasa en Indonesia, en pueblos muy remotos, evidentemente, pero no aquí. Y ahora la cantidad es que de pasa familias molestas por la obra, visto. Otra vez, de comercios arruinados por la obra, otra vez, claro. Como tantas veces ha pasado en Almería, es que realmente, ojo, y reivindicaciones ferroviarias en Almería no nos faltan, que podemos poner mucho esfuerzo en otras cosas que no es esa en relación con el tren, porque hay muchísimas cosas que podemos reivindicar. Pero es que esa parece, yo decía anteriormente, parece un capítulo cerrado. La integración del puerto. Ya está, tenemos la ciudad que tenemos. La integración del puerto con la ciudad es, indispensable, indiscutible para el desarrollo y la sostenibilidad de nuestra ciudad, de nuestro casco histórico, la conexión entre el puerto, Parque Nicolás Salmerón, Calle La Reina, Alcazaba, Centro. Eso es fundamental. Eso nosotros lo llevamos en nuestro programa y lo defendemos a capa y espada todos los días, y de hecho ahora en el próximo presupuesto estamos trabajando en ello. De ahí, es que ahora mismo ya la valla es un obstáculo insalvable para evitar eso. Es decir, eso es lo primero. Que luego venga proyectos, no lo sé, yo creo que el tren llegar al puerto no es viable en ninguno de los... Estoy totalmente de acuerdo con José Fernández, cuanto más industrialicemos el puerto, menos posibilidad tenemos de integrarlo con la ciudad.
Y en segundo lugar, si metemos el tren ahí, lo que decía Víctor, lleva razón, ¿para qué? ¿Por qué? Nos estamos cargando un sector importantísimo anexo a la agricultura, que es el sector transporte. O sea, yo creo que, ahondando en lo que tú decías, no es que no les preocupe, es que les preocupará todo lo contrario, les preocupará que traigamos el tren. En fin, bueno, si queréis cambiamos... ¿De Pablo Iglesias va a hablar hoy algo o no? ¿De Pablo Iglesias? No sé. ¿Qué le pasa a Pablo Iglesias? Digo, pues como Y hace tiempo que no hablamos de él. Y de largo caballero también. Yo estoy preocupado por Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, vamos. Se te nota en la cara. Porque todos recordarán, los que hayan leído ese apasionante libro falso suyo, que yo no lo he leído, Manual de Resistencia. Manual de Resistencia, que firmó. Decía que su primera acción de gobierno, esto no me lo invento yo, esto es real, fue cambiar el colchón de Moncloa. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando estas noches sobre ese colchón? Refiero al capítulo simplemente del sueño. No sé si a lo mejor... Sí, no. Bueno, dado la irresponsabilidad del personaje, lo mismo tiene ganas de celebrar algo, pero no sé exactamente aún qué. Me pregunto si este señor duerme cuando piensa en su vicepresidente futuro de gobierno. En junio no dormía. En junio comprendía que los españoles no durmiéramos con esa posibilidad. Y yo entiendo también que a una persona normal tener un vicepresidente del gobierno que dice que en España hay presos políticos, que no cree en el sistema constitucional del 78, que no quiere la monarquía, que ha solicitado el control de los servicios de información, los informativos de televisión española, y que tiene como segundo de a bordo a su novia en cada momento. Entonces... Y que también se ve reflejado lógicamente política y socialmente con Venezuela o con Irán. Que ha estado asesorando a Venezuela, régimen de libertades, de progreso económico, de bienestar, y nutriéndose económicamente de los ayatolás. Ejemplo también de tolerancia y de integración, claro, que a los homosexuales no le hace nada malo, solo lo ahorca. Por eso, bueno, ese tipo que entiendo que cause inquietud en el sueño, alteraciones del sueño. Bueno, pues el Che Guevara, ¿eh? También. O sea, no vayamos ahora. Qué curioso. Los que llevan las camisetas. Han mencionado el tema de Cuba y me parece muy significativo y también revelador que todo este fulminante proceso de acomodarse, es decir, lo que no han hecho... De erigirse, además, ya. De lo que no han hecho... Se ha erigido, claro, en lo que tiene que nombrar lo que no han rey. Hecho, lo que no han podido ya hacer, porque había claro, diferencias insalvables durante varios meses, en 30 horas lo han resuelto. Luego mentían antes o mienten ahora cuando dicen que esto está resuelto. Qué casualidad, qué curioso, qué significativo que esto se haya producido cuando han enviado al rey a Cuba. Hay una foto del rey delante de la boina esta, que todos los turistas ahí. Bueno, ¿qué necesidad había? Pero es que esto da que pensar. Si tú has fingido diferencias durante tanto tiempo para resolverlas en pocos minutos, en pocas horas, tienes derecho legítimo a pensar que este tipo tiene una agenda oculta. Y esa agenda oculta pasa, en mi opinión, entre otras cosas, primero, por desenterrar a Franco, para enterrar el espíritu de la Constitución del 78. Y eso sí es grave. Que muevan una momia de sitio, eso es una superchería tribal. Que eso a lo mejor una tribu indonesia dice, hemos cambiado los muertos de sitio. Eso lo hacen allí, bueno, y piensan que tiene propiedades. Bueno, eso sí es grave. Enterrar el espíritu de reconciliación y constitucional del 78, eso sí es grave. Y va a hacer vicepresidente del gobierno a un tipo que cree firmemente en que eso hay que hacerlo porque no es válido, porque no le representa, porque no hicieron la Constitución cuando ellos habían nacido. Que es algo que, por ejemplo, que en Inglaterra o en Estados Unidos causaría grandes crisis porque las constituciones no se crearon en ese momento. En la mayoría de países las constituciones son válidas y vigentes, aunque no hayan sido redactadas en el momento en que están todos vivos. Y aparte de eso, ha desenterrado también el espíritu de los bloques de las dos Españas. Y lo peor es que se sienten cómodos en ese discurso de crear bloques que se enfrenten unos a otros, cosa que creíamos que se había acabado hace tiempo. Antonio. Bueno, volviendo a lo que decíamos y ahondando lo que comentaba José Fernández, la preocupación. Yo creo que esta situación nos hará recordar conceptos ya olvidados de la crisis pasada. Ya pronto empezaremos a hablar de prima de riesgo,
algo que No, ya teníamos estamos ya. en 70 y tantos. Ya, efectivamente, de la dificultad de nuestra deuda en los mercados primarios. Volveremos a hablar de congelación salarial, volveremos a hablar de problemas para pago de pensiones, volveremos a hablar de deficiencia en prestación de servicios públicos, volveremos a hablar de congelación de ofertas públicas de empleo. O sea, y eso no será algo que nos estamos inventando nosotros, que es algo que viene a lo largo de la historia cuando ha gobernado el PSOE y más ahora en el caso con Podemos. Es decir, a mí, las personas que tenemos hijos, que no sé, te levantas toda la mañana a trabajar y que intentas llegar a final de mes, yo creo que debemos estar relativamente preocupados o bastante preocupados con la situación que se nos presenta. Pero ya no solamente los años, yo espero que esta legislatura sea relativamente corta, porque además la convivencia entre ellos será muy, muy difícil a nuestro favor, pero después nos quedarán los años posteriores a recuperar la situación que nos dejen. Es que no sé por dónde empezar, sinceramente, porque hay tantísima reflexión que hacer. Ha dicho José Fernández una cosa en relación al espíritu de la transición. Yo he tenido desde hace ya muchos años la desagradable experiencia de ver cómo determinados profesionales de la historia, con un clarísimo sesgo hacia el comunismo y el socialismo, eran muy críticos con la transición, y a mí me llamaba mucho la atención. Yo en un aula, recibiendo clase de historia, o trabajando en un seminario, o trabajando en una tesis doctoral, observaba cómo personas de una categoría superior a la mía en cuanto a formación en esa materia, porque era la gente que me daba clase antes de que yo hiciera mi tesis doctoral y me doctorase, tenían un espíritu crítico que yo no detectaba en la sociedad hacia la Constitución del 78. Aquello que ahora, pues el inefable Amenábar ha dicho que es que se sigue palpando el franquismo en la sociedad almeriense. Es decir, como aquello no, o sea, había que poner de acuerdo a dos Españas. Como no se hizo de la manera de, pues tú llevas toda la razón y tú ninguna, como se hizo efectivamente un consenso, la parte que tuvieron ellos que tragar, se les seguía haciendo bola. Insisto que hay tantas cosas que decir que se me van a quedar el 90% en el tintero. Para evitar eso, a mí me gustaría leer dos frases pronunciadas por el señor que, fíjate lo que voy a decir, si Esquerra Republicana no lo evita, va a ser vicepresidente del gobierno. O sea, nuestra única esperanza ahora mismo de que Pablo Iglesias no sea vicepresidente del gobierno es Esquerra Republicana. ¿Cómo estará la mili? Bueno, pues este señor ha dicho, por ejemplo, si hablara de ETA diría que el terrorismo ha provocado un enorme dolor en nuestro país, pero también diría que tiene explicaciones políticas. Ha dicho también: pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en televisión. Cuando acabemos con esta charla, en vez de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es la que se merecen unos cuantos. Yo hoy he comido con dos señores, uno militante y otro simpatizante del Partido Socialista. ¿Están contentos? No me lo puedo explicar. Yo no me puedo explicar que estén contentos con que hayan hecho vicepresidente a un señor que dice estas cosas. Yo alucino de verdad. Y yo hoy he empezado mi videoblog de Es Radio con una muy sencilla referencia histórica. La última vez, que ha sido la única, por cierto, que hubo comunistas en un gobierno de España, la cosa terminó como terminó. Y yo llevo mucho tiempo diciendo que desde que existe Podemos, el paralelismo de lo que está pasando en España con el 31 es enorme. 31, sí. Me lo discutía mi profesor y director de tesis, Rafael Quirosa, en una célebre noche en la radio, en la noche golfa de Radio Marca Almería. Pero claro, me lo discutía cuando ya no había argumentos, me lo discutía con, es que yo sé más que tú, pero no había argumentos. Mire usted, es que hay un montón de factores coincidentes y paralelos entre lo que pasó en el 31 y lo que está pasando ahora. Falta de respeto a la propiedad privada, ataque hacia la conciencia religiosa libre de cada uno, ataque contra determinadas formas de enseñanza y educación, lo que está pasando en Cataluña, es que todo eso ya ha pasado en el 31. Y a lo mejor la guinda que falta es poner comunistas en el gobierno de España. Hay una diferencia a nuestro favor muy importante, es que en el año 31 no existía, lo digo por no dar la sensación de que estamos lanzando un mensaje alarmista. En el año 31 no existía en España ese colchón magnífico y universal que es la clase media.
Alguno dirá, ya está reclamando, esto es de Franco, la clase media. Bueno, sea de quien sea. En el año 31 las diferencias entre la sociedad española eran muy graves, sangrantes en muchos casos. Sin embargo, a día de hoy, afortunadamente, hay mucha gente que tiene muchas cosas que defender. En el año 36... Pero José, tú no has leído en el Facebook y en el Twitter el mensaje, es que ya no hay clase media, es que la actual democracia se ha cargado la clase. ¿Tú no lo has oído eso? Yo el otro día discutía con una señora que me decía, dice, no, es que yo estoy enfadado, yo quiero un gobierno... Por cierto, la solución a todo esto se resume en una sola palabra: progresismo. Es decir, que colocamos a un comunista que está por Venezuela y está por las ocupaciones, progresismo, es progresista. Que colocamos a alguien que quiere referéndum de autodeterminación en Cataluña, no pasa nada porque es progresismo. Eso me lo ha dicho a mí José Carlos Tejado hoy en la radio. Es que yo estoy contento porque es un gobierno progresista. Mire usted, pues muy bien. Dime de pues, qué presumes. Te voy a decir una cosa. Si hay alguien que tenía que estar preocupado, si alguien con esa sensibilidad ferroviaria tan acrisolada como el señor Tejada debería estar preocupado, es él, porque tú te crees un gobierno que va a tener que pactar, por ejemplo, hasta con Teruel is very important. Cuando el diputado de Teruel is very important le diga a Pedro Sánchez, aquí tienen mi voto, pero, a ver, quiero que el AVE llegue a Teruel. Pues el presidente del gobierno le tendrá que decir, no te preocupes, que aunque esté previsto en Almería y no sé qué, yo te pongo las obras del AVE para Teruel. José, me decía el otro día una señora que está muy contenta, en Facebook, que es donde a mí me gusta discutir, que está muy contenta porque va a haber un gobierno progresista y porque ella está muy cabreada porque su sueldo no crece y cada vez hay más ricos. Digo, bueno, pero ¿tú en qué trabajas? Pues yo trabajo en esto. Bueno, pues mira, es que a lo mejor si tú lo que quieres es ser rica, lo que tienes que hacer es pedir un préstamo, invertir o desarrollar un negocio, a ver qué tal te va, que es seguramente lo que han hecho todos esos que tú dices que son ricos y que cada vez hay más, según tú. Es decir, y su mensaje final era, es que ya no hay clase media, porque yo no soy clase media. Pero mire usted es una persona que gana entre 1.500 y 2.000 euros, eso no es clase media. Pero nos han metido un cacao en la cabeza en esos 40 años. Sí, es tremendo. Antes de irnos a publicidad, le paso la palabra a Antonio Jesús, pero quería únicamente apuntar un dato más que le sirva también de argumentario a Víctor. Y es que cuando ha mencionado esas frases lapidarias, la epigramática del futuro vicepresidente del gobierno, es que manda pantalones. Pues no olvidemos una cosa, que este individuo, este semoviente, dijo en su día que estaba muy preocupado y muy enfadado por haber derribado el muro de Berlín, porque recientemente se celebró el aniversario. Intolerable. Que estaba muy enfadado. ¿Sabes? Cuando se derribó el muro de Berlín, pues le dieron 7 ataques. Es de las pocas cosas coherentes con su ideología de que dice. Exactamente, claro. O sea, el presidente es un castrista declarado. Pues, curiosamente, todos los castristas declarados, ninguno quiere vivir en La Habana. En fin. Por hacer dos matizaciones a lo que estamos comentando, lo digo a título personal, es decir, hoy día tenemos que sentirnos más orgullosos que nunca de pertenecer a la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea yo creo que ahora mismo ejercerá un papel fundamental de órgano supranacional como controlador, velador y garantista de que en España... Espérate que estos dos nos sacan pasado mañana, si quieren, ¿eh? No creo que a tanto lleguemos, porque pondrá límite a los déficits presupuestarios, pondrá límite al despilfarro y pondrá límite a la actuación... Antonio, cuando el comunismo entra en el gobierno de España ha pasado de todo. Lo impensable ha ocurrido en el 31 y también en el 34. Pero yo creo que el ordenamiento jurídico actual y la pertenencia de España a la Unión Europea probablemente... espero que nos libre de todo tipo de situaciones. Y al hilo que comentaba ahí del término progresista, hay otro término también que me llamó la atención ayer cuando el pacto del abrazo, y es justicia social. Me gustaría saber qué entienden por justicia social. Básicamente hacer lo que le salga del escroto sin tener que dar explicaciones. Bueno, creo que nos vamos a ir a la publi. Sí. Me gustaría repasar los 10 puntos del decálogo, que lo hemos repasado hoy en la radio. Venga, pues después de la publi, que son interesantísimos. Lo dejamos enjaretado. Así que vamos a la publicidad y volvemos enseguida con los puntos. Hasta ahora.